A principios del siglo XX, la aterradora aparición del horror cósmico, ejemplificado por la revolucionaria historia de H. P. Lovecraft, El llamado de Cthulhu, cambió radicalmente nuestra forma de ver el universo. Esta historia inquietante revela antiguas deidades indiferentes que acechan más allá de nuestra comprensión, obligándonos a confrontar nuestra frágil insignificancia en un cosmos inmenso e impasible. La obra maestra de Lovecraft no solo redefinió la literatura de horror, sino que también dejó una huella imborrable en la ciencia ficción moderna y en el pensamiento filosófico sobre el lugar de la humanidad en el universo. ¿Quieres saber cómo estos temas de miedo cósmico siguen influyendo en nuestra visión del mundo? Sumérgete en esta historia completa y descubre los orígenes de esta fascinante perspectiva cósmica. Las raíces del horror cósmico en la literatura se remontan a las mentes que imaginaron lo desconocido y lo incomprensible más allá de nuestro mundo. Fueron autores como H. P. Lovecraft quienes, con su visión aterradora y fascinante, abrieron las puertas a un universo lleno de terrores que desafían toda lógica. Desde entonces, este género ha seguido atrapando a lectores y espectadores, recordándonos lo pequeño que somos frente a lo infinito y lo desconocido. Las raíces del horror cósmico se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando los avances en astronomía, geología y biología evolutiva desafiaron la visión tradicional que teníamos del mundo. Pensadores como Charles Darwin, con su obra, El origen de las especies, en 1859, pusieron en duda la posición especial de la humanidad en la naturaleza. De manera similar, descubrimientos como Neptuno y la posibilidad de otras galaxias ampliaron la inmensidad del universo, llevando a escritores a imaginar un cosmos lleno de fuerzas antiguas e indiferentes, más allá de nuestra comprensión. H. P. Lovecraft, quien vivió de 1890 a 1937, revolucionó el género del horror cósmico. Él afirmó que el universo está gobernado por seres incomprensibles cuya existencia hace que la vida humana sea insignificante. Inspirándose en autores como Edgar Allan Poe y en la ciencia ficción de H. G. Wells, Lovecraft exploró temas de insignificancia cósmica. Pero en lugar de seguir los clichés habituales del horror, su obra nos acerca a la aterradora certeza de que la humanidad no es más que una diminuta mota en un universo vasto y indiferente. El llamado de Cthulhu, publicado en 1928, es la obra más emblemática de Lovecraft. En ella, presenta a la criatura que da título, un antiguo dios cósmico que yace dormido en las profundidades del Océano Pacífico. La historia toca temas como el conocimiento prohibido, la fragilidad de la mente humana y la impotencia de la humanidad ante los viejos dioses. Su impacto ha sido tan grande que consolidó la idea de que el universo es indiferente y de que existen seres antiguos y poderosos más allá de nuestra percepción, aterradoramente ajenos a nuestro mundo. Filósofos como Friedrich Nietzsche, quien en 1882 proclamó que Dios ha muerto, marcaron un antes y un después en la historia del pensamiento. Su declaración influyó profundamente en el nihilismo y en la idea de que los sistemas tradicionales de sentido ya no tienen lugar, dejando a los seres humanos solos en un universo frío e indiferente. Esta revolución filosófica reforzó en la literatura temas como la indiferencia cósmica, recordándonos que no somos el centro del gran diseño del universo y que, si queremos encontrar sentido, debemos crearlo por ourselves en un cosmos que no nos ofrece respuestas. El desarrollo de la ciencia moderna, especialmente la mecánica cuántica y la cosmología del universo en los primeros años del siglo XX, brindó una sólida evidencia de un universo inmenso y completamente indiferente. Estos avances pusieron en duda la visión centrada en el ser humano y abrieron la puerta a exploraciones literarias y filosóficas sobre lo insignificante que somos en un cosmos vasto, lleno de entidades antiguas y poderosas. La mitología de los antiguos dioses y deidades ancestrales. La idea de seres antiguos y divinos existe mucho antes de Lovecraft, en mitos de distintas culturas como la mesopotámica, la egipcia y la mesoamericana. En esas mitologías, los dioses eran seres que existieron mucho antes que los humanos y que tenían poderes enormes, muchas veces destructivos. Por ejemplo, el dios sumerio Enlil y dioses egipcios como Ra eran considerados fuerzas cósmicas que controlaban el orden natural y celestial. Esto refleja cómo las civilizaciones antiguas buscaban entender, e incluso temer, a estos seres tan poderosos. Lovecraft se inspiró profundamente en estas mitologías, creando un panteón ficticio de entidades ancestrales como Cthulhu, Yog-Sothoth y Nyarlathotep.
Estos seres representaban los horrores cósmicos, sus orígenes envueltos en la oscuridad, sus motivos imposibles de comprender y su existencia como una amenaza constante para la mente humana. En sus historias, a menudo hace referencia a civilizaciones antiguas, como la ciudad perdida de Relie, subrayando lo poco que la humanidad sabe en realidad sobre la verdadera naturaleza de estos seres. Durante el siglo XX, descubrimientos arqueológicos como las estructuras megalíticas, las tablillas de arcilla sumerias y los textos descifrados nos revelaron relatos de dioses antiguos. Estas historias alimentaron la curiosidad y la especulación sobre la posible existencia real de esas criaturas. La fascinación por estas civilizaciones ancestrales reforzó el carácter mítico de los monstruos de Lovecraft, difuminando la frontera entre la leyenda y la posible realidad histórica de seres poderosos de la antigüedad. La idea de los viejos dioses como símbolos del caos cósmico y la destrucción se convirtió en un motivo recurrente, destacando la indiferencia del universo hacia la moral humana. Estos seres suelen ser alegorías de las fuerzas inabarcables que dan forma a la existencia, recordándonos lo frágil que es nuestra civilización y la delgada capa de orden que oculta el caos. La cultura pop moderna y las teorías de la conspiración han convertido a estos antiguos dioses en auténticos mitos, creando una narrativa pseudohistórica que asegura que civilizaciones antiguas los adoraban o los encontraron en su camino. Esta fascinación constante refuerza la idea de nuestra insignificancia y el misterio que rodea a esas antiguas fuerzas cósmicas, evocando un horror Lovecraftiano en nuestros tiempos. El contexto científico y cultural de la indiferencia cósmica. A principios del siglo XX, la astronomía dio pasos de gigante con descubrimientos revolucionarios. En 1929, Edwin Hubble observó que el universo se estaba expandiendo, revelándonos un cosmos enorme y dinámico mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Estos hallazgos nos mostraron que la Tierra es solo uno de miles de millones de planetas, poniendo en tela de juicio la idea de que somos el centro del universo. Todo esto despertó en nosotros una sensación de inmensidad cósmica y cierta indiferencia, inspirando a escritores y filósofos a replantearse cuál es nuestro lugar en el vasto universo. La física cuántica y el desarrollo de la relatividad trajeron consigo conceptos de impredecibilidad y la naturaleza no intuitiva de la realidad. Científicos como Albert Einstein y Niels Bohr demostraron que el universo se rige por principios muy diferentes a lo que experimentamos en la vida cotidiana, dejando claro que los humanos solo podemos entender una pequeña parte de la verdad cósmica en su totalidad. Estas ideas evocan los temas de fuerzas antiguas y desconocidas que Lovecraft retrató en sus historias. Tras la Primera Guerra Mundial y la agitación económica de los años 20 y 30, la gente comenzó a sentirse profundamente desencantada. El nihilismo y la desesperanza existencial se hicieron presentes en la cultura. Pensadores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus cuestionaron los valores tradicionales, resaltando lo absurdo de la condición humana en un universo que parece indiferente. Y esa atmósfera cultural no solo alimentó el pensamiento, sino que también resonó con el horror cósmico, la idea de que los seres humanos somos impotentes ante fuerzas cósmicas inmensas y desinteresadas. El auge del nihilismo y el existencialismo modernos yacieron la idea de que el sentido y el orden son construcciones que los seres humanos imponen en un universo, en su esencia, caótico. La ausencia de un propósito intrínseco encajaba perfectamente con temas de horror cósmico, reforzando la creencia de que antiguas deidades indiferentes o fuerzas cósmicas operan más allá de nuestra comprensión y preocupación. La cultura popular de la época, con revistas de pulpa, películas de terror y movimientos espiritistas, intensificó la fascinación por los misterios cósmicos desconocidos. Estas expresiones reflejaban los miedos de la sociedad sobre la fragilidad de la humanidad y la posibilidad de descubrir secretos antiguos y ancestrales que podrían poner en peligro nuestra civilización. Así, el horror cósmico quedó profundamente arraigado en la conciencia colectiva. El impacto en la filosofía, la ciencia y la cultura popular ha sido realmente profundo y duradero. Desde el punto de vista filosófico, el horror cósmico dejó una huella profunda en el pensamiento existencialista y absurdista, fomentando la conciencia de nuestras propias limitaciones y la inquietante certeza de que el universo carece de un significado inherente. Esta influencia perduró a través de pensadores como Søren Kierkegaard y, mucho más tarde, Albert Camus, quienes enfrentaron esa indiferencia del universo, recordándonos la pequeñez del ser humano, en la misma línea que Lovecraft defendía en sus historias. En la ciencia,
reconocer que vivimos en un universo inmenso, casi infinito, ha dado forma a la cosmología y astrofísica modernas. La búsqueda de vida extraterrestre, la comprensión de los agujeros negros y la teoría del multiverso nos hacen sentir lo pequeñas que somos ante la vastedad del cosmos. Y es que, en el fondo, esos entes cósmicos antiguos, como los agujeros negros, representan mundos que van más allá de nuestra comprensión, recordándonos lo frágiles y trivial que somos en este inmenso y misterioso universo. A nivel cultural, el horror cósmico ha dejado su huella en diferentes medios: literatura, cine, música y videojuegos. Películas como La Cosa de 1982 o Horizonte de Eventos de 1997, junto con las obras de cineastas como David Lynch, abordan temas de terror cósmico y la vulnerabilidad humana. Estos trabajos nos recuerdan que el universo alberga fuerzas oscuras y ancestrales, mucho más poderosas y antiguas que la humanidad. La influencia se extiende a teorías de conspiración y nuevos movimientos religiosos que especulan sobre visitantes extraterrestres de la antigüedad y verdades cósmicas ocultas, fortaleciendo la idea de que la civilización humana vive ingenuamente sin conocer las fuerzas de otros mundos que moldean nuestra existencia. Estas ideas a menudo se parecen a las representaciones de Lovecraft sobre conocimientos prohibidos y el terror de despertar poderes ancestrales. En la filosofía y la ciencia contemporáneas, las conversaciones sobre la paradoja de Fermi y la ecuación de Drake nos hacen reflexionar sobre la soledad e insignificancia de la humanidad en un universo inmenso. Es como si nos enfrentáramos a un horror cósmico, recordándonos lo indiferente que puede ser el cosmos. Este diálogo constante destaca el profundo impacto de esa indiferencia cósmica en cómo nos vemos a nosotros mismos y en nuestra búsqueda por comprender el universo. Reflexiones modernas y un legado que sigue vigente. La astrofísica y la cosmología modernas siguen ampliando nuestro conocimiento sobre la inmensidad del universo. Descubrimientos como la energía oscura, las estrellas de neutrones y la radiación de fondo cósmico nos muestran una escala y una complejidad que parecen no tener fin. Estos hallazgos refuerzan esa idea Lovecraftiana de que la humanidad no somos más que un pequeño punto en un océano cósmico infinito, a menudo despertando temores de encontrarnos con fuerzas antiguas y poderosas más allá de nuestra comprensión. En filosofía, la herencia del horror cósmico sigue presente en las conversaciones sobre riesgos existenciales, la posibilidad de inteligencia extraterrestre y la búsqueda de sentido en un universo indiferente. Movimientos como el activismo contra el cambio climático y la innovación tecnológica suelen enfrentarse a la arrogancia humana ante la inmensidad del cosmos, haciendo eco de advertencias sobre las consecuencias de ignorar fuerzas naturales antiguas y poderosas. La cultura popular sigue inspirándose en el horror cósmico, mostrando en películas, juegos y literatura cómo el universo es un lugar inabarcable y hostil. El resurgir del horror Lovecraftiano en estos medios evidencia que esta temática sigue siendo muy relevante, recordándonos la constante lucha del ser humano contra su insignificancia en el cosmos. Los esfuerzos científicos, como la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, y el estudio de exoplanetas, representan una búsqueda por entender si estamos solos en el universo. Nos enfrentamos a la posibilidad de que existan otras formas de seres antiguos y cósmicos, civilizaciones alienígenas que desafían nuestras ideas sobre el poder y la importancia humanas. Esta búsqueda recuerda a la visión de Lovecraft, quien describía fuerzas cósmicas antiguas acechando más allá de la percepción humana. El legado perdurable del llamado de Cthulhu y los temas de horror cósmico en general son, en última instancia, un reflejo cultural que nos recuerda lo pequeños que somos y los misterios que guarda el universo. Estas ideas influyen en nuestra ética, filosofía y en la ciencia misma, formando una visión del mundo que acepta nuestra fragilidad en medio de un cosmos antiguo e indiferente.